Amén. Dios nos bendiga, hermanos, esta tarde. Yo creo que todos estamos muy regocijados de estar en este lugar, ¿verdad? Amén. Mire qué bonito está esto, bien precioso, como han dejado. Gracias a Dios porque Dios lo permite, ¿verdad? Amén. En medio de este calor, hermanos, vamos a disfrutar de la palabra esta tarde. Bienvenidos todos. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Lucas, hermanos. San Lucas capítulo 17. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 17. Evangelio de San Lucas capítulo 17. Evangelio de San Lucas capítulo 17. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Gloria a Dios. Evangelio de San Lucas capítulo 17, verso 1 al verso 6. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepintiere, perdonadle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciéndome arrepiento, perdónale. Verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre, en esta tarde, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Dios mío, esta tarde, una tarde en la cual tú has puesto el querer como el hacer en nosotros, Señor, porque de verdad a veces hay muchas ocupaciones, aún siendo fin de semana, aún, Señor, queriendo, muchas veces hay tropiezos, pero esta tarde gracias por los que estamos presentes. Dios mío, yo sé que han habido luchas, ha habido esfuerzo para poder estar aquí en este lugar, y esta tarde en el nombre de Jesús, gracias te damos y echamos esta tarde fuera todo espíritu contrario, todo espíritu de duda, todo espíritu diabólico, Señor, que se quiera apoderar esta tarde en este lugar. Aplicamos la sangre preciosa de Jesús. Toda enfermedad que esté, Señor, esta tarde atormentando la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, que esta tarde, Señor, se cumpla tu palabra, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esta tarde, Señor, aquí estás tú. Y en esta tarde solo basta creer que tú eres el que estás con nosotros, y hay libertad para adorarte, hay libertad para bendecirte. Y en esta tarde, Señor, echamos fuera todo espíritu contrario que quiera apoderarse de este lugar, todo sueño, todo pereza, en el nombre de Jesús, todo cansancio, en el nombre de Jesús. Esta tarde, Señor, echamos fuera, y que tu Espíritu Santo tome posesión de este lugar. Aquel que venía triste, aquel que venía enojado, aquel que venía congojado, esta tarde que se vaya lleno de tu gracia y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús suplicamos que tu palabra sea de bendición, Señor,
por el poder de tu palabra esta tarde. Te entregamos toda la autoridad, todo el dominio, Señor. En el nombre de Jesús este lugar te pertenece y la vida de los que estamos presentes. Oramos también por los que nos van a ver a través de las redes sociales. Te pedimos que tú hagas algo maravilloso. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bienvenida mi hermana, me alegro, ya 2 domingos que la veo. Bienvenida a su casa. Bien, quiero tomar como referencia el versículo 5 y 6. Esta tarde quiero hablarles por unos minutos de la fe. Pero cuando hablo de la fe, no quiero hablarles de la fe que se está hablando hoy en nuestros días. Hoy quiero hablarles cómo aumentar nuestra fe en el Señor. Amén. De eso quiero hablarles, cómo aumentar nuestra fe. Porque hoy en día, si usted tiene la oportunidad de ver algún video de una predicación sobre la fe, los predicadores están hablando de la fe para utilizarla para la prosperidad económica. Están tratando de activar la mente del ser humano para que las personas crean que Dios es un Dios que a todos los tiene que darle dinero y tenerlos súper bien. Pero la verdad, hermanos, el trasfondo de la palabra, Dios siempre ha querido que sus hijos crezcamos en fe, pero en fe espiritual, para poder un día ganar la corona que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, hoy en día están torciendo la palabra a su manera, a su conveniencia. Recuérdese que la palabra de Dios solo tiene un significado. Tiene varios principios y muchas aplicaciones. Pero ellos se están agarrando al revés. Le están dando muchos significados a la palabra de Dios cuando hablan de la fe. Pero hoy esta tarde yo no les quiero hablar de la fe de prosperidad económica o material. Les quiero hablar de esa fe que nos haga crecer espiritualmente para un día estar junto al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la fe no es un sentimiento. La fe es una decisión que usted toma y se embarca por fe, creyéndole a Dios que Él tiene el control de todo. Amén. Hebreos nos da el significado de la fe, que dice que es la certeza de lo que esperamos y es la convicción de lo que no se ve. Pero en palabras sencillas, en nuestro medio, la fe es la seguridad que usted y yo tenemos, que hay un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, mi hermano. Amén. Eso es la fe en palabras sencillas. Y en el contexto que hemos leído, el Señor les hablaba a sus discípulos que iban a tener tropiezos, que iban a venir dificultades. Por eso muchas veces nosotros hablamos a las personas y les decimos: mire, hágase cristiano y esta es una maravilla, usted ya no va a sufrir, no va a tener problemas, todo va a ser bonito. Mentira. El cristiano, la persona tiene que estar consciente que desde que venimos al Señor, las pruebas y las dificultades se acrecentan y se nos viene, como decimos, el mundo encima. Por eso el salmista decía: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el Señor también dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Entonces tenemos que estar conscientes, hermanos, que se nos van a venir situaciones difíciles, pero
si usted tiene fe, no estamos solos. Hay un Dios todopoderoso que pelea por nosotros. Esas cosas invisibles que nosotros no vemos y Dios está trabajando, ese es nuestro Dios. Y en esta tarde, amados hermanos, quiero mencionar 3 formas de cómo aumentar nuestra fe espiritual. Número 1, por medio de la palabra de Dios. Amén. Lea conmigo Romanos capítulo 10, verso 17, por favor, para sustentarlo. Romanos 10, 17 es un pasaje muy conocido para que usted vea que la palabra de Dios fortalece nuestra fe. Romanos 10, verso 17 dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, amado hermano, que cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted escudriña la palabra de Dios, usted se está retroalimentando y usted concibe un conocimiento que nosotros tenemos que tener nuestra fe en Dios totalmente. Por eso dice que por medio de la palabra de Dios nosotros podemos aumentar nuestra fe espiritual. Y leíamos el verso 17 del capítulo 10 de Romanos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire, cada vez que usted escucha la palabra de Dios, usted está creciendo en la fe, mi hermano. Amén. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted está alimentándose espiritualmente y su fe está creciendo, porque el conocimiento de la palabra nos hace comprender y tener una seguridad que tenemos un Dios todopoderoso, hermano. Nadie puede confiar en alguien que no le conoce. ¿Por qué los niños pequeñitos, tiernos, confían en su papá, confían en su mamá? Porque ellos le conocen, conocen su voz. Había una historia, una ilustración, que un día se estaba quemando un edificio y de repente un niño gritaba por la ventana y le decían los bomberos que se lanzara, que ellos lo iban a agarrar. Pero el niño tenía miedo. Y de repente llegó el papá y el papá le dijo: hijo, cierra los ojos y lánzate. Y el hijo lo hizo porque el hijo sabía que el papá no lo iba a dejar caer a tierra. Así cada uno de nosotros, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, estamos alimentando nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento que en la Biblia, hermanos, desde Génesis y Apocalipsis, vemos a un gran Dios creador y sustentador del ser humano, y ese es nuestro papá. Por eso dijo el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, amado hermano, usted va a aumentar su fe a través de la palabra de Dios, como leíamos en Romanos, que por el oír viene la fe, por oír la palabra de Dios. Cuando usted está alimentándose de la palabra, usted está conociendo más de Dios, y cuando usted conoce más de Dios, usted tiene confianza que el Dios que tenemos no nos va a dejar avergonzados en el suelo, porque es un Dios menesteroso, hermanos, y que se conmueve cuando ve la necesidad de los suyos. Pero una persona que no lee la palabra de Dios, ni tampoco le encanta escucharla, esa persona no tiene conocimiento de Dios, no le conoce. Pero aquellos que le conocemos a través de la palabra, tenemos la esperanza que aunque estemos pisoteando el suelo, aunque estemos de rodillas, un día de estos Él nos levantará, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces, qué importante es la palabra de Dios, hermanos, como leíamos allí en esa cita bíblica en Hechos. Mire qué tremendo.
En el verso 17 leíamos, Romanos, 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido dudas? Y quizás hemos preguntado a alguien, y en vez de sacarnos de duda, nos ha encerrado más, nos ha enfrascado. Pero cuando oímos la palabra, entendemos que Dios siempre tiene un propósito. Por eso que es importante, hermanos, atender la palabra de Dios. Cuando la estamos escudriñando, leyendo, hay que ponerle atención. Cuando alguien está predicando, hay que ponerle atención. ¿Por qué, hermanos? Hay muchas iglesias que ¿por qué no crece su fe? Porque hay iglesias que le dan mucha prioridad a los cantos, a muchas cosas. Pasan cantando una hora, hora y media. Hermanos, no estamos en contra de eso. Alabar a Dios es maravilloso, y cuando el Espíritu Santo da libertad hay que hacerlo. Pero acordémonos que todo tiene un orden, y la palabra de Dios es importante. Por eso le dijo el Señor Jesucristo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es importante cuando la oímos. Por eso, hermanos, cuando usted venga a un culto, yo entiendo que este calor a uno le da sueño y dan ganas que le dieran una tacita de café para poder estarlo paladeando y estar despiertos. Pero, hermano, cuando venga a un culto, pídale a Dios que pueda estar despierto, atesorando la palabra de Dios. Porque muchas veces nos volvemos emocionalistas, hermanos. A la hora del cántico podemos pasar cantando hora y media, pero después nos pasa la del chumpipe. Acordémonos que todo es importante en el culto, hermanos. Desde la apertura, cuando leemos la palabra, hermanos, esa palabra que se lee no es un simple periódico, no es un dictamen del presidente, es palabra de Dios, hermanos. Cuando cantamos, adoramos y bendecimos al Señor, porque es como una ofrenda agradable. Cuando oramos, Dios también atiende nuestras palabras. Pero cuando viene la palabra, Dios habla nuestras vidas, hermano. Entonces, por el oír viene la fe. Si usted no sabe de la palabra de Dios, su fe no va a crecer, hermanos. Usted puede decir: ay, yo me gozo en el Señor porque hoy cantamos 3 horas. Pero cuando viene a sentir, dice: ya se nos fue el tiempo. Solo denos un mensaje a la conciencia. La palabra tiene que tener su espacio, porque la palabra es vida para el ser humano. Entonces, una forma de crecer espiritualmente es atesorando la palabra de Dios, mi hermano. Qué tremendo, porque la palabra de Dios, ese es el propósito, hacernos crecer para que la fe, hermanos, pueda crecer en nosotros. Dije al principio que la fe no es un sentimiento, sino que es una decisión que usted toma. Entonces, lastimosamente en nuestros días, cuando usted oye en el TikTok, en el Facebook, un buen predicador, supuestamente entre comillas, cuando usa la palabra fe, está hablando de prosperidad, de dinero, de casas, de terrenos, de que la gente siembre en el reino de los cielos. Pero esta tarde el mensaje desde principio a fin, el significado, el propósito es espiritual. Allá Dios si nos ha bendecido o no, claro que sí lo ha hecho, hermanos. Pero esta tarde no se trata el mensaje de activar la fe para que tengamos cosas materiales. Hermanos, esta tarde es que activemos la fe espiritual. ¿Para qué? Para que vivamos bien. Porque el que crece espiritualmente en la fe, esa persona puede vivir bien, hermanos. Porque no es la abundancia lo que nos hace vivir bien, sino que es saber disfrutar lo que tenemos, hermano. Amén. Mira, hay gente que aparentemente lo tiene todo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Ese hombre era platudo, pero no disfrutaba. Y hay gente, hermanos, que aparentemente no tiene nada, pero lo tiene todo, porque disfruta hasta la cáscara de un banano. Disfruta cuando se tiene la presencia de Dios, mi hermano. Amén. Entonces, qué importante. El primer paso para poder crecer espiritualmente es a través de la palabra de Dios. Si la persona no le cree a la palabra
la persona no va a crecer espiritualmente. Hay personas que dicen que los libros aguantan con lo que se les ponga. Otros dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, hermano. Amén. Entonces, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, usted va a creer a esa palabra y esa palabra lo va a hacer crecer en la fe. ¿Por qué? Porque cada día, hermanos, no importa lo que venga, usted está creciendo en la fe. Y su esperanza no está fundada en el hombre, nuestra esperanza está fundada en Cristo Jesús. Entonces, mi amado hermano, qué importante es creer a la palabra. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió y el Señor visitó la tumba? Y Marta estaba un poco molesta y tenía, hasta cierto punto, tenía un poco de razón, porque Jesús era amigo, muy amigo de Lázaro. Y Marta le empezó a decir algunas cuestiones, pero el Señor le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, mi hermano, qué importante es creerle a la palabra de Dios. Pero algo bien importante, una cosa es creerle y otra cosa es obedecer la palabra de Dios. Porque a veces salimos diciendo: qué bonita la enseñanza, qué bonita la prédica, pero no obedecemos a la palabra de Dios. Es mejor obedecerle, hermano. Entonces, en primera de Pedro 2:2, vea lo importante que es la palabra y nos va a hacer crecer. Dice primera de Pedro capítulo 2, verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. En ningún momento lo que les estoy citando dice para que crezcáis en dinero, en posesiones. Todo tiene que ver con lo espiritual, hermanos, porque el propósito de Dios, el pensamiento de Dios es siempre que la vida espiritual de nosotros cada día sea mejor, hermanos. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perdiera su alma? Entonces, mi amado hermano, qué importante es atender la palabra de Dios para crecer en la fe. Entonces, ese es el primer principio para poder crecer en la fe, es por medio de la palabra de Dios. En segundo lugar, por medio de la intimidad con Dios. Si usted lo ve, hermanos, todo este mensaje no es emocionalista, es de cómo tenemos una relación con Dios. En segundo lugar, para poder crecer en la fe, hay que tener intimidad con Dios. Intimidad es una vida privada o en secreto, donde nadie me ve. No como aquel publicano que decía: yo soy mejor que este, yo ayuno, yo oro, doy ofrendas, doy diezmo, di para el porcelanato y todo lo que pusieron en el nivel 1 yo lo di. Dice que la vida íntima con Dios es estar allá en lo secreto, allá cuando nadie me ve, pero Dios recompensa en público, mi amado hermano. Amén. Entonces, para crecer en la fe hay que tener una vida íntima con Dios, una relación cercana a Dios. Eso yo no lo puedo ver en usted, usted no lo puede ver en mí. Eso solo Dios lo ve. Cuando usted ahí en su intimidad, usted busca de Dios, en su intimidad usted llora en la presencia de Dios. Eso va a hacer crecer su fe y su fe se va a agrandar, hermano. Y usted va a tener esa seguridad que no importa lo que diga el ser humano, usted está dependiendo de la última palabra de Dios. Amados hermanos, estamos viviendo en tiempos terribles.
Cada vez, si usted se da cuenta, el calor aumenta gigantadamente. Entre unos 5 años esto va a estar terrible, y eso significa que las enfermedades abundan más. Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, cuando usted ve un mensaje bonito sobre la fe, las personas están jugando con la mente, con los sentimientos de las personas. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere milagros, todo el mundo quiere sanidades, todo el mundo quiere bendiciones, pero nadie quiere tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque eso es pagar el precio, estar media hora, 1 hora ahí en la presencia de Dios, donde no se oye música quizás, sino que sus labios usted los mueve y llora en la presencia de Dios. Eso nadie quiere, hermano. Todo mundo decimos: hermano, ayúdeme a orar porque viera lo que estoy pasando. Pero usted no sabe lo que el hermano también está pasando. Hermanos, para que nuestra fe crezca, tenemos que tener intimidad, una relación íntima con Dios, y entonces esa amistad se va a ensanchar, porque tener fe significa tener una buena amistad con Dios y tener la seguridad que el Dios que tenemos no se hace oído sordo, sino que el Dios que tenemos ahí está siempre que nosotros lo necesitamos. Pero eso va a suceder cuando usted tenga intimidad con Dios. Eso va a suceder cuando usted sepa que cada vez que usted va y dobla rodillas ahí en su cuarto, en su aposento, Dios le responde. Hermanos, la fe no va a crecer por ir a un concierto y brincar 1 hora y media. La fe no va a crecer por hacer tantas pantomimas. La fe crece cuando usted tiene intimidad con Dios a solas, y usted llega delante de Él y declara sus debilidades, declara todo lo que usted es. Entonces su fe va creciendo, su fe va creciendo, y cuando viene a sentir, usted siente que tiene la seguridad que un Dios todopoderoso lo sostiene con sus manos, hermano. Mire cómo se está poniendo de caro todo ahorita. El combustible, que es el principal para encarecer todo, el petróleo, está carísimo, hermano. Hoy casi todos estamos guardando los vehículos, ¿no? Algunos andamos en moto, otros en bicicleta, otros en patineta, pero estamos viendo cómo ahorrar. Pero a pesar de todo, cómo se está poniendo caro aún la canasta básica, hermanos, el que tiene fe sabe que Jehová es nuestro sustentador. Y el salmista dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pedazo de pan. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Entonces, qué importante es tener intimidad con Dios para que nuestra fe crezca, hermanos. Acompáñenme a leer el capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 de Daniel. Un hombre que tenía intimidad con Dios. Daniel capítulo 6. ¿Lo tenemos? Leemos Daniel capítulo 6, del versos 10 al 12. Dice la palabra de Dios. Ustedes conocen la historia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo dice? Como lo solía hacer antes. ¿Cómo se llama eso? Tener intimidad con Dios, hermanos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Siempre se ha dicho aquí que a veces nosotros somos arrevesados. Buscamos a Dios cuando ya no soportamos el dolor, cuando ya el agua nos ha cubierto y nos estamos ahogando. Hermanos, qué bonito sería que cada uno tuviéramos una intimidad con Dios
tener esa secuencia, tener así como Daniel. Daniel, cuando escuchó el edicto, ustedes saben que no era fácil. A él lo iban a meter al foso de los leones, y de allí humanamente Daniel no salía. Pero Daniel, en vez de salir huyendo, Daniel, en vez de buscar ayuda con algunos magistrados o algunos cercanos al rey, Daniel hizo lo correcto. Daniel se fue a postrar delante del Rey de Reyes, aquel que pone y quita reyes. Dice que entró a su casa y abrió las puertas de su recámara y oró como lo solía hacer antes, 3 veces al día. Las puertas que daban a Jerusalén, él se postró y empezó a clamar a Dios. Y esto tiene un significado bonito, hermanos. Cuando dice y menciona Jerusalén, él se acordó del templo donde adoraban antes ellos, porque él estaba cautivo. Y también significa que él tenía la esperanza que un día iban a volver allá. Pero mire qué maravilloso. Daniel no se fue a esconder debajo de la cama. Daniel fue a tener intimidad con Dios. Pero dice la palabra, como lo solía hacer antes. Ay, hermanos, cuando una persona tiene intimidad con Dios, y eso no es solo hoy, porque hoy tengo necesidad, mañana ya pasé la necesidad y me olvido. No, tiene que ser constante, hermanos, la adoración, la búsqueda, la intimidad. Y Dios le respondió a Daniel. Mire qué tremendo. Daniel dice que abrió las puertas de su recámara y se puso a orar. Y dice que oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Era un hombre que tenía intimidad con Dios. Su fe estaba puesta en Dios. Su fe no estaba puesta en el rey, porque el rey le tenía mucho aprecio, mucho cariño. Si él hubiera pensado, voy a ir donde el rey y le voy a pedir misericordia, pero no lo hizo. Prefirió ir donde nuestro Dios. Él tenía intimidad con Dios. Y cuando una persona tiene intimidad con Dios, no se aflige, porque sabe que el Dios que tenemos es grandioso, hermano. Amén. ¿Se acuerdan de Eliseo? Algo parecido. Cuando los asirios tenían pleito con Israel, dice que todas se las ganaba Israel a los asirios. Y de repente el rey dijo, aquí hay alguien que se ha mezclado entre nosotros. Hay alguien que se ha metido entre nosotros, por eso todo lo sabe Israel. Y vino alguien y le dijo, no, señor rey, lo que pasa que en Israel hay un profeta de Dios. Y él sabe todos tus movimientos, hasta lo que piensas en tu almohada. Y dijo el señor rey, vayan y atrápenlo, hagan todo lo que esté a su alcance. Y dice que cuando el criado de Eliseo salió a la terraza, va viendo que los tenían sitiados, rodeados. Y dijo, Señor mío, hoy vamos a morir. Pero Eliseo se ha de ver sonreído. Y Eliseo, en vez de buscar su espada, en vez de irles a pedir misericordia, Eliseo se fue a orar y dijo, voy a orar para que Dios abra los ojos de este. Y Eliseo oró y le dijo, ve a ver. Y cuando el criado se acerca, vio que alrededor había carros de fuego. ¿Por qué? Porque cuando un hombre o una mujer tiene intimidad con Dios, su fe está grande en Dios. Y no importa qué tan grande sea el enemigo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, mi hermano, cuando usted tiene intimidad con Dios, usted no va a tener miedo de falsas alarmas
o de falsas acusaciones. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están confiadas en Dios. Pero eso cuando una persona tiene intimidad con Dios. Amén. Vimos el ejemplo de Daniel, el ejemplo de Eliseo. Hombres de fe, tenían intimidad con Dios y sabían quién era Dios. Ahora le pregunto, ¿usted sabe quién es Dios? Porque una cosa es lo que dice la Biblia, cosas maravillosas que Dios hace y ha hecho y sigue haciendo. La pregunta es, ¿conoce quién es Dios usted? Porque eso nadie se lo puede refutar. Hay religiones que le van a hablar en contra de esos pasajes, pero lo que Dios ha hecho con nosotros y sigue haciendo, eso nadie me lo puede refutar. Porque yo sé, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y eso es tener seguridad que tenemos un gran Dios, mi hermano. Amén. Entonces, en segundo lugar, dijimos que para que nuestra fe pueda aumentar y crecer, es necesario tener una intimidad con Dios, una cercanía a Dios para crecer espiritualmente y en fe. Nótese dos cosas maravillosas. Porque Daniel oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Dice que porque él se identificaba dónde había estado el templo y además tenía la esperanza de un día regresar. Y también oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Esto de la pauta que Daniel era un hombre que tenía intimidad constante con Dios. Entonces, mi hermano, qué maravilloso sería que cada uno de nosotros aprendamos a tener esa intimidad con Dios. Porque cuando tenemos esa intimidad con Dios, aprendemos a depender totalmente de Él, hermano. Amén. Entonces, dijimos que hay que tener intimidad con Dios para poder crecer en nuestra fe. Nunca, a pesar de lo que esté pasando, se nos olvide que tenemos una identidad, y la identidad es con Dios. No importa dónde estemos, no importa cómo estemos, ahí está Dios con nosotros, hermano. Amén. Solo basta que usted tenga esa intimidad, esa relación, y que usted aprenda a conocer quién es su Dios. Entonces, cuando usted tiene esa intimidad con Dios, hermano, no se va a amedrentar. Saben que estamos llegando tiempos en que las leyes nos van a doblegar tanto, hermanos, que nos van a prohibir las cosas espirituales. Y fíjese que parece risa decirlo, pero ya estamos llegando. Hoy, el 1 de mayo, que fuimos a la excursión con los exploradores, todos íbamos bien contentos, llevaban su bocinita chiquitilla. Allá íbamos a hacer un culto devocional. Aquí hay unos hermanos que no me dejarán mentir. Y me dijeron, ahí se prepara la palabra. Vaya, está bien. Hermanos, ahí en la pulsera dice cuántos lugares están unidos con el mismo. Y en todos esos lugares está prohibido que se haga un evento religioso en esos lugares. Aparentemente se ve sencillo, pero es el inicio de que las cosas van a cambiar, hermanos. Allí se va a notar, si usted tiene intimidad con Dios, su fe se va a mantener. Podrán prohibir las Biblias, podrán prohibir los cultos, pero no nos van a prohibir que en nuestro corazón y en nuestra mente haya una fe que hay un Dios todopoderoso. Así como Daniel se mantuvo y dijo, no importa que los leones me desmenucen, no importa que los leones me hagan como que soy carne de sándwich, yo sé que mi Dios me puede sacar de allí. Y si no lo hace, para mí, dijo, el morir es ganancia, sabía Daniel. Y también los compañeros de él, los jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, el rey los quería mucho y los puso a prueba, pero él le dijeron, oh Señor rey, tú sabes que no lo haremos, porque hay un Dios que nos puede defender y libertar de tu mano, y si no lo hace, no importa. Y ustedes saben la historia,
con mucho dolor de su corazón, tuvo que enviarlos y meterlos en el horno de fuego, el cual habían calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Pero lo impactante, que Dios nunca los dejó solos. Porque esos muchachos, a pesar de estar en esclavitud allá en Babilonia, ellos tenían una identidad con Dios. Ellos tenían raíces espirituales. Ellos tenían una intimidad con Dios, y su fe no estaba puesta en una estatua. Su fe estaba puesta en Jehová, Dios de los ejércitos. Y qué maravilloso que cuando el rey los mandó a echar, dice que a los guardias el fuego era tan apremiante que los lambió el fuego, las llamas. Pero aquellos muchachos, cuando el rey le pesó en su corazón y fue a llamarles y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, hijos del Dios viviente. Y dice que los muchachos allá adentro le respondieron. Pero la sorpresa del rey, que ya no eran 3, un cuarto varón caminaba con ellos. Era el ángel de Jehová, que acampa a cada uno, hermanos, alrededor y nos defiende. Pero eso es para aquellos que tienen intimidad con Dios. Porque cuando no tenemos intimidad, un chuchito chihuahua nos asusta, hermanos. Amén. Y entiendo que todos somos miedosos, porque ¿quién no le va a tener miedo a un perro? Pero recuérdese que dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorarse. Pero los que tienen intimidad con Dios, esos saben que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Ven? Entonces es importante pensar en eso. En tercer lugar, para hacer crecer nuestra fe, hay que confiar totalmente en Cristo Jesús, hermanos. ¿Por qué le digo confiar totalmente en Cristo Jesús? Porque muchos de nosotros a veces confiamos en otras cosas. Maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la palabra. Usted no me dejará mentir, hermanos, que cuando todo está bien, se nos olvida confiar en Dios. Nuestra fe la ponemos muchas veces en otro. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Entonces nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que estar en Cristo Jesús, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces la ponemos en el ser humano. Y todos los seres humanos tenemos altos y bajos. Todos los seres humanos somos limitados ante el poder de Dios. Cuando usted comienza a confiar en el dinero, hay un momento que nos damos cuenta que el dinero no vale nada, hermanos. El dinero es muy importante para moverse, pero hay momentos que el dinero es como basura. Y en ese momento nos damos cuenta que es mejor depender de Dios que de las cosas materiales, hermano. ¿Cuántas personas dicen: no, si yo solo agarro el teléfono y le hablo a mi familiar en Estados Unidos? Pero hermanos, cuando estamos pasando calamidades, los amigos se van, los familiares se esconden, la ciencia médica tiene límite, las leyes tienen límite. Pero en ese momento, no importa que tan sofocados nos encontremos o contra la pared, en ese momento el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el cual no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Mire qué gran Dios tenemos, hermanos. Pero eso sí, es necesario que nuestra confianza esté totalmente en Cristo Jesús. Si usted está confiando en sus fuerzas, si usted está confiando en el dinero, todo eso se acaba. Las fuerzas se disminuyen. El dinero tiene límite, pero el poder de Dios no tiene límite, hermanos. El poder de Dios puede levantar muertos.
El poder de Dios puede levantar gente con cáncer. El poder de Dios puede levantar gente que ya no tiene esperanza alguna. ¿Por qué? Porque lo que para usted y para mí es imposible, para nuestro Dios es posible, hermanos. Él levantó a Lázaro. Él levantó a la hija de Jairo. Él levantó paralíticos. Y lo más lindo y maravilloso, que nos ha levantado a todos nosotros, hermanos. Porque un día estábamos en la miseria, un día estábamos de brazos cruzados, un día estábamos encarcelados, pero Cristo Jesús apareció para deshacer las obras del enemigo. Entonces, qué importante es que nuestra confianza total esté en Cristo Jesús. Y les decía la palabra de Jeremías 17:5: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, mi hermano, cuando nosotros confiamos en una persona, tarde o temprano nos va a quedar mal. Pero hay un Dios todopoderoso que yo personalmente puedo dar testimonio que nunca me ha quedado mal. A pesar de que nos portemos mal, Él siempre permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es Dios maravilloso y poderoso, mi hermano. Entonces, qué importante es que toda nuestra confianza esté en Cristo Jesús. San Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Porque cuando usted cree en Él, automáticamente usted tiene fe que Jesús es el Señor, hermano. Amén. Y mire, cuando usted cree en Jesús y su confianza la pone en Él, hay unos beneficios maravillosos, hermanos, para nosotros. Les voy a mencionar 4 beneficios, hay muchos más. Cuando usted su confianza al creer en Jesús la pone totalmente en Él, en primer lugar nos da la potestad de ser hijos legítimos de Él. San Juan capítulo 1 verso 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mi hermano, siéntase orgulloso que por haber creído en Jesucristo, aunque no lo hemos visto, pero como dijimos que la fe es la convicción de lo que no se ve, no le hemos visto, pero por fe creemos que Jesús es el Señor, somos hijos de Dios, hermano. Amén. Eso, hermano, no tiene precio. En segundo lugar, nos da la seguridad que somos salvos. Romanos capítulo 10 verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hermanos, somos hijos y somos salvos. En tercer lugar, mire el otro beneficio que tenemos: nos llena de su Espíritu Santo. San Juan capítulo 7 verso 38, cuando Él hablaba con la mujer samaritana: el que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces, cuando usted cree en Él, también es lleno de la presencia de Dios. Y en cuarto lugar, nos brinda la esperanza: aún después de la muerte hay una vida, hermanos. Amén. Y Él lo dijo en San Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mi hermano, mire qué importante es que nuestra confianza total esté en Cristo Jesús, porque tenemos beneficios maravillosos, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros, cuando nosotros tengamos, como dije, recapitulando, para crecer espiritualmente es necesario, por medio de la palabra de Dios podemos crecer, por medio de la intimidad con Dios, y por último, confiar totalmente en Cristo Jesús. Todo esto nos va a aumentar la fe, nos va a hacer crecer la fe. Y hermanos, aunque se oigan rumores de guerra, rumores de otra pandemia, nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. Ahí está saliendo en las noticias que viene otra pandemia. Pero, hermanos, no es que no tengamos miedo como seres humanos o desconfianza, claro que sí. Pero cuando nuestra fe crece,
sabemos que el Dios que tenemos, Él puede hacer cosas maravillosas. Así como con los israelitas cuando mancharon de sangre los dinteles de su puerta, la sangre de Cristo ha cubierto nuestras casas y nuestras vidas, mi hermano. Y venga lo que venga, nuestras vidas están en las manos del Señor. Entonces, qué importante es que nuestra confianza esté puesta en Cristo Jesús para que nuestra fe crezca cada día. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe, hermanos, como dije al principio, no es un sentimiento, es una decisión. Y la fe también es parte del fruto del Espíritu. Entonces, entre más nos acerquemos a Dios, la fe va a crecer más. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es parte, y la fe ahí está entre esos 9. Y si usted quiere que su fe aumente, acérquese a Dios, porque todo aquel que se acerca es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermano. Amén. Entonces, esta tarde, si usted estaba perdiendo la fe, que su cónyuge, en vez de arreglar su vida, peor se está poniendo, esta tarde busque de Dios y sígale creyendo. ¿Por qué? Porque aparentemente Él tarda, pero no es que tarde como algunos tienen por tardanza su venida, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, mi amado hermano, esta tarde, que el enemigo no le robe su fe, que nuestra fe puede mover montañas. Y no necesitamos una fe al porte de un balón de fútbol. Si tan solo tu fe fuera como un grano de mostaza, tú le dirías a ese sicómoro: muévete. Hoy, esta tarde, hermanos, yo no los quiero activar que su fe se mueva para tener posesiones. Hoy, esta tarde, yo lo quiero activar y animar conforme a la palabra, para que hoy, esta tarde, le diga a ese problema: muévete. Para que le diga a esa enfermedad: muévete. Porque en el nombre del Señor se puede, mi hermano. En esta tarde vamos a orar para que Dios ministre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, gracias. Dios mío, sabemos que nada hay imposible para usted. Sabemos, Señor, que sin fe es imposible agradarte, y al que cree todo le es posible. En esta tarde, Señor, queremos acercarnos a usted a través de su palabra. Queremos acercarnos a usted en intimidad, Señor. Queremos creer totalmente en su Hijo amado, para poder que esta fe crezca, Señor. Yo entiendo que cada vez que hay problemas, Señor, nuestros ánimos se van por el suelo y nuestra fe quizás, Señor, se ve afectada. Pero esta tarde, en el nombre de Jesús, ministra cada vida, Padre. Aquel que está desanimado, aquel que está desfallecido, en el nombre de Jesús, esta tarde, ministra su vida, Padre. En el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, fortaleceos en el Señor siempre, dice tu palabra. En esta tarde, Señor, ministra la vida de mis hermanos, ahí donde se encuentra, aquel que ya no siente deseos de seguir luchando, aquel, Señor, que esta tarde ha venido, Señor, porque de verdad, Señor, quería venir, pero ya no siente ese deseo en su corazón. Esta tarde, Señor, aumenta su fe. Aumenta su fe esta tarde, Padre. Aquel, Señor, que está perdiendo la batalla contra esos hijos rebeldes, en esta tarde, Señor, aumenta su fe, Padre, porque no todo está perdido. Hay cosas que las vemos, Señor, que ya están perdidas, pero esta tarde tú puedes, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que están luchando con su cónyuge, en el nombre de Jesús. Cada vez que hacen un ayuno, cada vez que vienen a hacer un momento de oración, peor se porta su cónyuge. Esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, aumenta la fe de esa hermana o ese hermano, que ese cónyuge, Señor, tiene remedio todavía. Ese cónyuge todavía tiene respuesta, todavía tiene solución, en el nombre de Jesús. La respuesta no es el divorcio, la respuesta no es dejarlo. La respuesta está que la fe en esta tarde crezca, Señor.
En esta tarde queremos que tú aumentes la fe, Dios mío. Ahí donde están esas lágrimas, Padre, venga a enjugar esas lágrimas, Padre. Aquella hermana, aquel hermano, Señor, que ya aparentemente ha perdido la batalla de la fe, esta tarde en el nombre de Jesús, aumenta sus deseos de vivir, aumenta sus deseos de pelear, aumenta sus deseos de guerrear, porque tú estás con nosotros, Señor. Y esta tarde tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, en el nombre de Jesús. Aquel que está enfermo, Señor, esta tarde, Señor, quizás ya, Señor, ese dolor es insoportable. Quizás ya no, el medicamento ya no hace nada, Padre. Quizás las inyecciones ya no hacen nada. Pero esta tarde tú puedes hacer algo. Si tan solo creyeres. Si tan solo creyeres. Esta tarde créale, mi hermano. Ponga su mano, no porque yo se lo diga. Ponga su mano ahí donde está esa enfermedad. Y en el nombre de Jesús reciba esta tarde, por el poder de la palabra. En esta tarde, Señor, tú tienes poder. Lo que el médico no ha podido hacer, Señor, tú lo puedes hacer. Porque esta tarde es tarde de bendición. Señor, esta tarde devuélvenos la bendición. Y esta tarde creemos que tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Aquel que ha perdido, Señor, sus posesiones. Aquel que ha perdido hasta su familia. Esta tarde, Señor, devuélvele la fe. Porque si hay fe, Señor, se puede lograr todo. Gracias en esta tarde. Oh Dios mío, gracias. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, y no retrocedamos. Dios está con nosotros, creámosle, porque a su tiempo segaremos lo que Él quiere para nosotros. Dios nos bendiga. Amén. Hemos escuchado, hermanos, la palabra de Dios. Y Dios ha hablado a nuestros corazones. Hay que atesorarla. Dios así hacía con los israelitas. Les daba las instrucciones, pero después esperaba que ellos fueran a poner en práctica lo que les había dicho. Así que gracias a Dios por la palabra, hermanos. Si entre nosotros tenemos amigos o amigas que nos honran con su presencia, que todavía no han dado ese paso de entregarle su corazón al Señor, la puerta está abierta para que reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Es hoy, todavía es hoy. Mañana no sabemos. Hizo esa oración hoy. Entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue. Visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.